investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, conocido tuyo y de nosotros, quien nos honra con su aprecio, desde luego, lo cual es recíproco. Doctor Trasloceros, estábamos presumiendo. ¿Cómo estás primero? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Mónica. Nuestro destino es platicar. Hola, Jorge. Jorge. Me da mucho gusto estar contigo, Pepe. Ayer la UNAM, a través de un tuitazo, validado con información tuya, veías probable la elección de Robert Francis Prevost Martínez. ¿Qué tal? Mira, para mí sí es una sorpresa, es decir, digamos, validado en términos de que pues sí estaba entre los papables, ¿no? Pero yo era de los que creía que estaba muy difícil que nombraran a un cardenal norteamericano, pues porque no van a concentrar dos poderes, y eso a los cardenales les importó un cacahuate. Ellos quedaron muy claros después de las congregaciones generales que la iglesia necesitaba un pastor, un misionero, y lo fueron a encontrar a Perú, ¿no? A mí sí me sorprendió. La rapidez del cónclave no tanto, sí, después de las congregaciones generales, estas reuniones de los cardenales previos al cónclave, tenían una idea muy clara de qué es lo que estaban buscando, para qué mundo lo estaban buscando y qué iglesia querían que dirigiera, que liderara el Papa. Y pues lo encontraron rápido. Se ve que desde las congregaciones generales ya se prefiguraba muy bien el cardenal Prevost, y pues sí ha sido una muy profunda y muy agradable sorpresa. Un cardenal nombrado por el Papa Francisco apenas hace 2 años, en el año de 2023. O sea, ayer pero además totalmente ajeno a la curia, lo saca de Perú, lo saca del Perú profundo y se lo lleva ni más ni menos que al dicasterio de los obispos. Es decir, ese dicasterio se encarga de buscar obispos y presentarles al Papa para el nombramiento. Y hay una entrevista muy interesante a Prevost cuando recién toma el cargo y dice: el Papa me ha encargado buscar pastores. Tenemos que buscar obispos que sean, sobre todas las cosas, pastores, ¿sí? Es decir, con experiencia, lo voy a decir un poco salvajemente, pero con experiencia de campo, que tengan la experiencia del contacto profundo con la gente, cuál es el caso del antes cardenal Prevost, ahora León XIV. ¿Por qué elige el nombre de León XIV justamente? Hacemos referencia a León XIII y a la Rerum Novarum, pero en fin, tú eres el experto. Mira, por supuesto esa es la primera referencia que hay, ¿no? Pero me parece que el escoger el nombre tiene también muchas otras razones, y el mensaje que se manda es muy poderoso. A ver, efectivamente, León XIII se considera el Papa padre de la doctrina social de la Iglesia, por decir que Rerum Novarum. En realidad, la Rerum Novarum se hace cargo de una preocupación de los católicos europeos en plena revolución industrial. Es la época de la fundación de los salesianos, de San Juan Bosco, en Turín. Es decir, hay una preocupación en todo, también en México se refleja esa preocupación social. Es una preocupación de la catolicidad en general. Se hace cargo León XIII y saca la Rerum Novarum. Ok, perfecto. De ahí empieza el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia hasta nuestros días. Y en 150 años la doctrina social de la Iglesia se caracteriza por un asunto muy importante. Primero, sí, la centralidad de la persona humana en su dignidad debe ser totalmente considerada y respetada desde el principio al final. El obispo cardenal dentro del cual se forma y crece y del cual se nutre Prevost en su juventud, decía, perdón, se me fue el nombre, a lo mejor Mónica se acuerda, decía que la iglesia es un seamless garment, es decir, al igual que la túnica de Jesús no debe tener costuras, es decir, si alguien va a luchar y a respetar la dignidad humana, tiene que hacerlo en cualquier circunstancia de injusticia que se presente, desde el primer principio hasta la muerte natural, bajo cualquier circunstancia. No se vale decir: yo defiendo a Panchita, pero me caen mal todos los demás. Con la misma pasión se debe defender a una mujer embarazada, a una mujer marginada, que a un migrante, que a una persona en una situación de injusticia, que a un enfermo, que al abuelito en casa. Es decir,
Esa es la fuerza y la profundidad de la doctrina social de la Iglesia. Pero hay otro detalle que se dice poco de León XIII y a mí me parece fundamental. La doctrina social de la Iglesia se nutre de otra revolución teológica. ¿Sí? La revolución teológica es lo que se llama la teología centrada en la persona, personalismo, traducido al francés, pero no dice tanto como centrada en la persona, ¿sí? Y que empieza con un hombre maravilloso que fue John Henry Newman. John Henry Newman, de la época también de León XIII, es un anglicano fundador del movimiento de Oxford, que empezó a buscar las raíces apostólicas de la iglesia anglicana y llegó a la conclusión de que esa subsistía en Roma. Entonces convierte al catolicismo, estudia, se ordena sacerdote, pero siendo un intelectual de unos vuelos impresionantes, es un poco marginado. Llega León XIII, lo rescata y lo nombra cardenal. Y en ese momento, dos tesis de la profunda teología de John Henry Newman van a transformar toda la doctrina y toda la teología de la Iglesia Católica en el siglo XX. La primera es la centralidad de la dignidad humana en la persona de Cristo, es decir, la vuelta a la persona, la vuelta a la fuente original de la Iglesia, que es el Evangelio mismo, y la misericordia, la caridad y la mirada de Cristo. Y la segunda cuestión que introduce, que en su momento fue un escandalazo, fue que la doctrina no evoluciona, la doctrina se mueve con la historia. La doctrina de la Iglesia tiene que dialogar, y ha dialogado siempre con el tiempo que le toca vivir. Y eso es el siglo XX. Estas dos cosas, la doctrina social, la teología centrada en la persona, la historicidad de la doctrina, se hacen realidad en el Concilio Vaticano II, después de una gran revolución teológica, pastoral, litúrgica, y se hace en el Concilio Vaticano II, encarna toda esta cuestión. Y a partir de ahí hemos visto cómo el Concilio Vaticano II, paso a paso, poco a poco, hasta que llegue el Papa Francisco, consolida la recepción del Concilio Vaticano II y resulta que ahora tenemos un Papa misionero, ¿sí? Entonces, el nombre de León XIV dice muchísimo, es muy, muy, muy profundo. Aquí en casa cuando escuchamos esto, dábamos de brincos, nos ponemos a llorar, lo confieso. Esa es la profundidad del nombre, solo del puro nombre de León XIV, más todo lo que pueda significar por la revolución que estamos viendo de la inteligencia artificial. En fin, es un papa misionero que hace suya, encarna la doctrina de la Iglesia y la revolución teológica de una teología centrada en la dignidad humana. Mónica Uribe tiene una opinión también, si me permites. Jorge, adelante, Mónica. Una cosa que ahorita escuchándote me hizo reflexionar así como de epifanía casi. Dime. León XIII le toca la segunda revolución industrial y ¿sí? A León XIV le está tocando la cuarta revolución industrial plus. ¿Sí? Son dos revoluciones de comunicaciones. Ese es algo impresionante. ¿Cómo se le ocurre este nombre? Claro, es una impronta que quiere dejar. Nos queda muy claro que el camino que pretende seguir León XIV es el camino de León XIII. Algunos dicen que de León Magno, que evidentemente no de León X. Para mí el referente claro y patente es León XIII por la centralidad de la persona humana y por dos puntos que también me hiciste reflexionar así en Abuelo de Pájaro. El primero es la subsidiariedad. Exacto. Y la idea de que el hombre no está al servicio del Estado, ni al servicio de las élites, ni al servicio del capital, sino al contrario. Capital y Estado deben estar al servicio de la persona humana. Y eso es, creo que, uno de los mensajes de haber escogido ese nombre, la centralidad del ser humano y de su dignidad. Fíjate que eso que está diciendo es tan fuerte que uno de los posible el heredero más importante del movimiento de Oxford, que es Chesterton, él decía, el gran Estado y el gran capital, he ahí a los enemigos a vencer. ¿Sí? Y es la doctrina social de la Iglesia. Es decir, y lo que estamos presenciando ahorita en el mundo es precisamente el ascenso del gran Estado. ¿Y del gran capital? Y del gran capital. Entonces, pues a mí me parece profundamente atinada tu epifanía, ¿no?
Efectivamente, eso decía Chesterton. Bueno, es que estoy pensando en Newman, estoy pensando en la tumba de Newman, y nos llevaste en 3 minutos a dar la vuelta desde el tractarianismo, luego precisamente al cardenal, a Santo Newman, y a darnos cuenta que hay una continuidad en el pensamiento social de la Iglesia que a veces no es tan patente, y sobre todo en un país como México, que siempre ha tratado de marginar esta doctrina social de la Iglesia porque es una competencia muy fuerte con las ideas del Estado posrevolucionario y una sociedad corporativa clientelar. Esto ya se puso muy bueno, Jorge Trasloceros. No contestes, por favor, déjame hacer una pausa y te quitamos otros 4 minutos. Sí, gracias. Por favor, de Investigaciones Históricas de la UNAM. Mónica Uribe nos acompaña, ella es analista y doctora en temas de temas religiosos, en temas de historia, en fin. Le hiciste un planteamiento a Jorge, brevemente, porque a lo mejor ya se nos olvidó. Brevemente. Jorge nos hizo un recorrido sobre los orígenes filosóficos y sociológicos del Papa León XIV. ¿Quiénes son las figuras que están detrás de su pensamiento? En su pensamiento social, porque el teológico sabemos que es San Agustín, no nos perdamos de vista ese tema también. A ver, Jorge, ¿qué opinas? Mira, John Henry Newman era totalmente agustiniano, aunque él después se sumó como sacerdote diocesano a los oratorianos, ¿sí? Que es congregar a los diocesanos. Todo su planteamiento está totalmente hermanado con San Agustín. Él tiene un libro muy importante que se llama Apologia pro vita sua, en donde él plantea por qué se ha convertido al catolicismo y cuáles son los fundamentos de su teología, ¿no? Ahora, sin este planteamiento de que la doctrina de la Iglesia avanza con la historia, no existiría la doctrina social de la Iglesia. Y por lo tanto, la adaptabilidad, la flexibilidad pastoral de la Iglesia Católica, que es lo que explica sus 2000 años de existencia, claro, los que somos creyentes, además estamos convencidos que está el Espíritu Santo ahí presente, pero desde el punto de vista estrictamente sociológico, lo que explica 2000 años de existencia es la tremenda adaptabilidad que ha tenido la Iglesia, no solo para crear cultura, como fue en Europa, que crea la cultura occidental, sino que también se ha sabido adaptar a muchas otras culturas. Y cuando lo ha hecho, ha tenido mucho éxito. Si no hubiera habido esta revolución de considerar la historicidad de la doctrina y su adaptabilidad, no tendríamos ahorita un papa misionero y no existiría la doctrina social de la Iglesia. Sí, entonces tenemos de repente que una iglesia que parecía atrasada al tiempo, ahorita tiene una propuesta totalmente avanzada frente a un mundo totalmente confundido, que hablábamos ayer, Mónica, de eso, un mundo confundido, un mundo muy violento, y de repente una iglesia que se plantea como creadora de puentes de encuentro y de diálogo ahí donde quiera que se encuentre. Pero aquí hay algo que debe ser muy importante. Todo católico es la Iglesia. Cualquier católico o católica de la calle, el católico de a pie, la católica de a pie, es la Iglesia. Sí, y ok, estamos muy entusiasmados con el Papa, padrísimo, pero le tenemos que tomar la palabra y tenemos que ser constructores de paz ahí donde quiera que nos encontremos. Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo, estas lecciones de historia a las cuales nos invitas para entender toda esta narrativa. Al contrario, Pepe, siempre es un placer estar contigo. Y bueno, Mónica, un abrazo. Nos vemos pronto. Sí, claro. Dale. Gracias, Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.